Saludarlos a todos ustedes. Esta es la primera clase del curso de Semiología Psiquiátrica y Psiquiatría Clínica que vamos a tener. El que les habla es el doctor José Chien Durán, médico psiquiatra del Hospital Emilio Valdizán, ¿no? Y el tema que voy a tener a cargo va a ser el tema sobre relación médico-paciente y el modelo de la historia biopsicosocial. Para esto voy a compartir con ustedes primero un video para que tengan cierto acercamiento al tema. Entonces van a esperar un momentito, por favor. Muy bien, les he presentado este video un poco para introducir los aspectos que comúnmente se presentan en la interacción entre el paciente y el médico o su familia. Quisiera que ustedes pudieran darme algunas opiniones, ¿no? Sobre estos aspectos que hemos visto y qué es lo que más le ha llamado la atención. Está abierta la participación, por favor, no se inhiban, no estamos tomando el examen, queremos que participen la mayor cantidad de ustedes. A ver, Fabricio, cuéntanos, Fabricio. Sí, doctor. Buenas tardes. Ah, Sí, bueno, en primer lugar, creo que ya lo comentaron en el chat, ¿no? La falta de empatía, ¿no? Una forma muy automática que tenían los doctores de mencionar las patologías, el diagnóstico, los tratamientos, o sea, sin ningún tipo de tacto, ¿no? Justo en la última escena que mostró, el chico solamente le dijeron la palabra cáncer y no le entró nada de información, solamente tiene cáncer y automáticamente piensa, pero voy a estar bien, y el doctor seguía hablando y hablando y hablando y hablando. O sea, no hubo ningún tipo de comunicación asertiva entre el paciente y el doctor, y básicamente eso, ¿no? Una falta de empatía y nada de comunicación asertiva. Ujú. muy bien. Doctora Yanela, Yanela, Sí, doctor. También sobre todo señalar existe una despersonalización del paciente, ¿no? Una tendencia que siempre tienen, los médicos a tratar lo que es el cuerpo, pero olvidar la parte psicológica, ¿no? Entender que es un ser humano, a veces ni siquiera comprender que tiene un nombre y ni siquiera darse la molestia de preguntar cómo es o dirigirse hacia él propiamente dicho, sino de frente ver sus síntomas, el otro ver cuál era, en qué cromosoma estaba ubicada la enfermedad, pero son cosas que no le importa al paciente, solamente quiere saber cosas puntuales, llegar, entender, decirlo en un vocabulario fácil y por eso no nunca olvidar individualizar al paciente. Esto. muy, muy bien. Doctor Brian, Capaz podemos observar más en el último video que el ritmo del trabajo o el lugar en donde están, que es en el hospital, se enfoca mucho en optimizar y agilizar los procesos, capaz para que entre a sala de operaciones, y capaz no se toma en cuenta mucho el sentir de la persona en ese momento, ¿no? Que es un momento delicado, no solamente del paciente, sino también sus familiares presentes. muy bien. Ángela Galvez, Sí, doctor. Justamente iba a mencionar lo mismo que mi anterior compañero, que básicamente se toma más en cuenta lo de agilizar el trabajo y cumplir con lo que se les dice y no se toma mucho en cuenta lo que realmente está sintiendo el paciente. Y sobre la otra escena del doctor que llega y empieza a hablar sobre lo que tiene el paciente, es algo que se puede ver casi todos los días o cotidianamente ahora porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Cuando se emociona mucho porque, es un tumor nuevo. Es muy interesante. Nos pensamos más en la patología que en el mismo paciente y así no debería ser. muy bien, doctora. Gabriela Aguirre, op- Sí, no se te escucha, Gabriela. doctor, ¿ahora se me escucha? Sí, sí, Ya. Bueno, sobre todo resaltar la relación médico-paciente, ¿no? Que se puede ver acá en estos diferentes videos que usted nos ha presentado, ¿no? Y también los diferentes estilos de médicos, ¿no? Que existen, ¿no? Algunos solamente cumplen un rol informativo
y otros son más empáticos, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Que es lo que podemos ver. Por ejemplo, el primer caso de Patch Adams, ¿no? Que se ponía en el lugar del paciente, lo llamaba por sus nombres, ¿no? Eso era lo que quería mencionar. Muy bien, doctora. Sebastián Vivanco. Sí, doctor, buenas tardes. Muchas veces varios colegas no nos ponemos en en el lugar del paciente. Muchas veces solamente queremos terminar la consulta y listo, pero eso no es el caso. Deberíamos de tener un buen trato médico-paciente, poniéndonos en el lugar del paciente, entrando un poco de empatía hacia la patología que pueda tener. Muchas gracias. Como ustedes se habrán dado cuenta, y eso es importante de rescatar, el problema de la relación entre el médico y el paciente es una relación muy intensa y con muchas aristas. No estamos trabajando con aparatos ni máquinas, como muchas veces, a veces se nos quiere comparar nuestro trabajo, entre comillas, con calidad, con empresas que fabrican aviones que no se caen o aparatos que duran años y que van a vivir eternamente. Nosotros trabajamos con seres humanos y estos seres humanos tienen un proceso de vida en el cual pueden estar más o menos expuestos a la posibilidad de tener algún proceso en desarrollo de su propia persona afectada. Y la calidad de la atención, vuelvo a decir, no depende de los aparatos ni los sistemas, sino aparece de nosotros como operadores. El servicio que brindamos nosotros los médicos es un servicio, no es una industria. Por lo tanto, no se puede guardar en algún almacenamiento nuestra calidad. La calidad está inherentes a nosotros mismos y somos nosotros a través de nuestro aprendizaje, nuestra formación, nuestro conocimiento, ¿no? O nuestras experiencias, la que va a servir como elementos que brinden confianza, seguridad y calidad de atención. Un médico, ¿no? Demuestra su capacidad a través de esa calidad con la cual desarrolla la atención que presta al paciente en diverso nivel. Y esto es inherente a la propia naturaleza nuestra. Por eso es importante que ustedes valoren lo que es la calidad del servicio. Y en lo que nosotros brindamos no solamente son aspectos del tipo cognitivo, sino también tenemos que aportar aspectos afectivos y aspectos conductuales que son necesarios para que nuestro paciente se sienta seguro y capaz de poder resistir los diversos elementos o problemas que se van a presentar en el proceso del tiempo. Todos nosotros como seres humanos somos frágiles. Cuando estamos como médicos a veces nos sentimos superhéroes, nos sentimos cognitivamente elevados, a veces conocer la patología a veces nos abruma, pero nos olvidamos también que en otro momento, y eso sería bueno que ustedes recordaran cuando hemos sido pacientes, hemos sentido la angustia de enfrentarnos a una atención, a buscar un diagnóstico y encontrar una terapéutica. Y muchas veces no la encontramos tan fácilmente. Por eso es importante que ustedes de alguna forma valoren estos aspectos, que son los aspectos de la relación humana. La relación entre un médico y su paciente, o entre una institución médica y su paciente, es una relación dual, compartida a través del tiempo, donde nosotros no asumimos un papel rector, somos parte de ese proceso de acompañar a nuestro paciente en el proceso de su recuperación en la salud física o la salud mental. Por eso es que es muy importante que seamos conscientes de que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de responder a las necesidades del paciente deben ser adecuadas eh, en el momento en que el paciente tenga la capacidad de poder entender lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros podemos informarle. Podemos manejar el léxico o el lenguaje médico con mucha facilidad, nos conocemos todos los aspectos de definición, los códigos, etcétera, etcétera, pero es el trato humano el que nos da a dar ese valor ante los ojos de los pacientes.
Cuando ustedes ven en algunos lugares que algunos médicos son más demandados que otros, hay que ponerse a pensar qué es lo que está haciendo este colega que hace que la gente busque la atención no solamente por su prestigio, sino de repente por la forma en que maneja la relación y cómo ayuda a su paciente a entender los problemas que tiene. Y en ese aspecto, la relación médico-paciente es la piedra angular del acto médico. Entiéndanlo bien. Todo nuestro quehacer, el acto médico propiamente dicho, que lo defendemos todos los médicos, la piedra angular, la base sobre el cual se desarrolla nuestro trabajo, es la relación médico-paciente. Por eso, este es un tema que tiene que estar constantemente pasando por sus mentes continuamente, porque este es parte del aprendizaje con el cual ustedes como médicos van a enfrentar al mundo. Y ustedes tienen que tener una forma de atender, ¿no? Una forma de desarrollarse como médicos que precisamente llene las expectativas de nuestros pacientes y busquemos la solución a muchas circunstancias. Muchas veces se van a encontrar que el efecto placebo funciona cuando la confianza es la base principal de la relación. Si tu paciente te tiene confianza, no va a pasar nada. Por más que te equivoques, por más de que de repente cometas algún error, él va a tener la capacidad de entender lo que tú estás haciendo. Cuanto menos entiendas el problema del paciente, cuanto menos llenes la necesidad que él tiene de compañía y de fortalecimiento de su salud, más fácil es que terminemos en los tribunales por demandas judiciales, por mala atención o mala praxis. Por eso es importante para todos ustedes, y esto es lo que yo quiero que se lleven bien en la mente, que la relación médico-paciente es nuestro fuerte, es el fundamento sobre el cual los médicos generamos expectativas y generamos una actitud de colaboración que nos ayuda a avanzar en el proceso de la salud y la enfermedad. Vamos ahora a compartir con ustedes, ¿no? O voy a compartir con ustedes propiamente la exposición. ¿Ok? Bien, tenemos acá, ¿no? Eh, un paciente o una pintura en una época en la cual la existencia del médico era individual y generalmente el médico tenía que ir a ver al paciente a un lugar determinado, ya sea su casa o un lugar donde estuviera viviendo, para poder atenderlo. Y solo bastaba con los elementos físicos que contábamos para establecer esta atención. La relación médico-paciente entonces es una relación de dos, pero donde existe un entorno que funciona alrededor nuestro y que va a influir en el proceso de su desarrollo. Y entonces tenemos que hablar que la relación médico-paciente, ¿no? Es aquella que se produce entre la persona que va a ser el agente de salud, que podría ser individual, en equipo o todo un equipo de diagnóstico y tratamiento, y una o varias personas o pacientes con necesidad de ser atendido con el objetivo de diagnosticar, curar o simplemente mejorar las condiciones de la salud de la persona o prevenir una enfermedad. Originalmente siempre hemos visto y se nos ha hablado que el médico, no, que más se conocía en una comunidad o en un lugar era el médico de familia o el médico que atendía a, al domicilio. Y era la relación entre un médico, un paciente y el entorno familiar en el cual vivía. En esa circunstancia, el médico llevaba su maletín, que no pasaba de tener 30 centímetros, donde llevaba lo básico para poder ejercitar la posibilidad de atender a su paciente a la cabecera de su cama. Actualmente las cosas han cambiado.
Cada vez los conocimientos de la enfermedad, ¿no? y de la salud se han incrementado y ahora demanda una mayor cantidad de personal calificado para el diagnóstico y el tratamiento, lo cual ha llevado a la presencia de las famosas instituciones de salud. Pero muchas veces esa presencia o ampliación de la atención puede de alguna forma disminuir lo que es la parte más importante, que es la interacción personal. Los usuarios son cada vez más numerosos, los motivos de consulta cada vez más variados y nosotros, ¿no? Vamos a una consulta, ya sea por una enfermedad, ya sea para mejorar algún aspecto de nuestro esquema corporal, por ejemplo, estético, ya sea para desarrollar control de natalidad, problemas de fertilidad o mejora en la función sexual. Entonces encontramos que en la relación entre el médico y el paciente siempre va a haber a veces una serie de intermediarios, estructuras, personas y máquinas que a veces desdibujan un poco la original relación médico-paciente. Sin embargo, volvemos a insistir, la relación médico-paciente es el eje del acto médico, del acto clínico. Es a partir de esta relación donde lo que es imprescindible que el profesional, o sea, ustedes, aprendan a manejarla con destreza suficiente. Galeno, que fue un médico, ¿no? romano, nos decía que cura mejor quien tiene la confianza de la gente. Y eso es una verdad que no la puede cambiar nadie. Si el paciente te brinda su confianza, ya has ganado más del 50% de la atención. La relación profesional tiene características especiales que lo diferencian de la relación de otros profesionales y otros servicios. Estas características son únicas y que requieren la atención en un ser humano que solicita ayuda para que lo ayuden a reparar o mejorar. La interacción entre dos personas va a obrar como instrumento del acto profesional, principalmente en lo que es en el área clínica, lo que nosotros llamamos el diagnóstico y el tratamiento. Pero este modelo de la relación médico-paciente también funciona en los aspectos de la salud pública cuando nuestros pacientes son la comunidad y nosotros tenemos que ayudarlos a prevenir y evitar procesos de enfermedad que puedan presentarse. Y algo que siempre nosotros queremos rescatar es que en la relación médico-paciente hay ciertos aspectos psicológicos que siempre van a estar presentes. Y estos aspectos psicológicos que son resaltantes se llaman transferencia y contratransferencia. La transferencia es la reacción emocional que el paciente desarrolla hacia su médico y que se produce por el desplazamiento de afectos del paciente hacia su médico tratante. Ahora, la transferencia puede ser positiva cuando el paciente se siente admiración, siente cariño, siente aprecio por su médico y por su forma de trato, se llama transferencia positiva. Pero también puede haber situaciones en las cuales el paciente, en vez de reaccionar emocionalmente positivo, puede reaccionar negativamente. Y hablamos entonces de transferencias negativas, que son situaciones emocionales en las cuales el paciente no ve al médico como alguien que no le va a brindar atención, que lo va a maltratar, que no tiene los elementos adecuados para atenderlo, y entonces o le hace recordar a alguien en su vida pasada que lo maltrató. Y entonces hablamos de transferencia negativa. Volvemos a repetir entonces, la transferencia es toda reacción emocional del paciente hacia el médico o la institución. Puede ser positiva, y eso nos ayuda bastante, puede ser negativa, y allí es donde nosotros tenemos que trabajar para cambiar esa actitud y esa visión del paciente. Porque puede haber sido, pues, que el paciente haya sido maltratado en otras instancias y ya viene con el San Benito o el antecedente de que me van a seguir maltratando o me van a engañar. Y entonces nosotros tenemos que trabajar esa transferencia negativa.
Igualmente, en los aspectos psicológicos de la relación médico-paciente aparece la contratransferencia, porque la relación entre dos seres humanos es una relación viva y de intercambio de emociones. Por lo tanto, la contratransferencia viene a ser el desplazamiento de los sentimientos que el médico siente hacia su paciente. Puede haber entonces contratransferencias positivas cuando el médico se siente atraído por el paciente porque le gusta atenderlo, por ejemplo, si es un niño o si es un anciano y le gusta atender a los ancianos, la contratransferencia positiva lo llama. Pero también puede haber contratransferencias negativas. Las contratransferencias negativas pueden ser, por ejemplo, en el caso de que el paciente no lo podamos resistir o nos haga recordar a alguien que no aguantábamos en nuestra vida o nos hagan recordar algunos seres que hemos conocido, personas, amigos, familiares, y nos hace sentir automáticamente una sensación de rechazo. A eso le llamamos también contratransferencia negativa. Todos ustedes van a encontrar que en un momento determinado, cuando están en un servicio, hay pacientes que son agradables y ustedes se sienten felices de atenderlos porque de alguna forma empatizan con ellos. Pero también van a encontrar que hay ciertos pacientes que se presentan ante usted y ya desde que ustedes los ven, ya empiezan a sentir ese cosquilleo de que este va a ser un hueso, va a ser difícil, me va a hacer trabajar mucho, etcétera, etcétera. Y empezamos a tener una actitud de negativa o ese es un caso que no tiene salida, estamos perdiendo el tiempo y empezamos a tener actitudes negativas frente al paciente. Es importante entonces tener muy en cuenta estos aspectos. Las transferencias, desplazamientos afectivos del paciente hacia su médico, positivos o negativos. La contratransferencia, desplazamientos emocionales del médico hacia su paciente, positivos o negativos. Y aquí hay que cuidar muchas cosas. Por ejemplo, una de esas cosas tiene que ver con las transferencias amorosas. Muchos pacientes pueden sentir adoración por su médico hasta llegar a confundir la relación médico-paciente con una relación de pareja y la quieren enamorar a la doctora o al doctor, lo persiguen, lo invitan a comer, etcétera, etcétera. Esto es algo que ustedes tienen que saber poner límites, porque en el acto médico ustedes no pueden implicarse en relaciones amorosas. Es peligroso. De la misma forma suceden las contratransferencias, ¿no? Puede haber contratransferencias en las cuales el médico se sienta atraído por su paciente o la paciente y quiera sacarle plan. Y esos no son aspectos valederos en el acto médico y pueden conllevar situaciones médico-legales hasta denuncias por acoso, ¿no? Que podrían ser peligrosas para nuestra carrera. Por eso hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Entonces volvemos a rescatar. Se puede transferir actitudes y sentimientos positivos, amor, gratitud, admiración, confianza, o sentimientos negativos, odio, resentimiento, celos, desconfianza. Por eso es que es importante que la búsqueda en la relación médico-paciente, la búsqueda central es la alianza terapéutica. Esta es la meta básica de toda relación médico-paciente, la alianza terapéutica donde el médico y el paciente, ¿no? Se alían ambos y restablecen una alianza en el proceso de el transcurso de la lucha de mejorar la salud y la enfermedad, porque consiguiendo la alianza terapéutica, usted puede encontrar que el paciente va a tener un fiel cumplimiento de sus indicaciones o de sus recomendaciones y, por supuesto, un trato honesto por parte del médico tratante. Los resultados terapéuticos pobres nos pueden decir de que los procesos interpersonales son negativos. Cuando encontramos reacciones hostiles y complejas, desconfianzas, estamos hablando de que no hay alianza terapéutica y de alguna forma algo está interfiriendo en el proceso de la relación médico-paciente. Los éxitos terapéuticos siempre están precedidos de una relación empática, franca, honesta, sintónica e igualitaria donde nosotros tenemos que hablar a nuestro paciente con un lenguaje que sea el adecuado para él, que él lo entienda, que tenemos que hablar y bajar nuestro lenguaje científico a un lenguaje popular, donde el diálogo entre el paciente y el médico ayude a mejorar este encuentro.
Por eso es que vamos al tema del diálogo. El diálogo, y acá tenemos a Platón, ¿no? El diálogo en la relación médico-paciente es uno de los fundamentos que ustedes tienen que aprender a desarrollar. Cómo dialogar. La técnica de comunicación humana que Platón describe, en la cual aparecen emociones, pensamientos, razonamientos que pueden dar cambios positivos en las actitudes negativas de nuestros pacientes, es el diálogo, que permite ver, ¿no? Diferentes perspectivas del problema según la actitud y el compartir tanto del paciente como del médico. Siempre tenemos que buscar la opinión del paciente, su forma de ver las cosas, sus expectativas, qué es lo que ellos traen cuando vienen a la consulta, cuáles son sus miedos, sus temores, sus esperanzas. Y nosotros tenemos que ayudarlo en un proceso de hacerlo entender qué es lo que está pasando con él. El diálogo, por lo tanto, es una comunicación de dos que se desarrolla en un clima de armonía. Permite generar nuevos conceptos a partir de las ideas que aportan cada uno y llegar a consensos sin volvernos despotistas, o sea, sin tratar de exigir que nosotros somos los especialistas y usted tiene que aceptar lo que nosotros decimos. No es así. En el compartir con el paciente, él puede aportarnos mucha información y muchos conceptos que incluso a nosotros nos pueden enriquecer en nuestro proceso de servicio. Se trata de convencer con argumentos lógicos, evitando inventar argumentos, que eso es peligroso. Bojorquez entonces nos define que el diálogo busca que el otro encuentre sus propias respuestas. Se trata no de responder al otro directamente, sino hacer que el propio paciente ilumine su camino hacia la verdad, ayudarlo a dar la luz, como bien nos refería Sócrates de su mamá, la madre de Sócrates, el filósofo que decía, conócete a ti mismo, refería que para lograr el conocimiento había que hacer que el conocimiento brotara de la propia persona a la cual se quiere educar. El famoso método socrático es el que utilizamos nosotros para la capacitación de los médicos, para que ellos encuentren las respuestas al problema, no que nosotros les demos mascadito a las cosas porque eso no le ayuda a pensar. Como la madre de Sócrates era partera, Sócrates hablaba de que para poder desarrollar, ¿no?, el conocimiento había que dar a luz el pensamiento, y él hablaba bajo esos términos, el término de dar a luz el conocimiento. Y el método socrático, como ustedes ya se darán cuenta, es el método de preguntas. El discípulo de- te pregunta, le pregunta a uno, doctor, ¿y esto qué es? Y usted le empieza a plantear nuevas preguntas hasta que el propio alumno o paciente encuentre la respuesta o descubra la respuesta. Y este acto o método socrático sería llamado mayéutica, que en voz griega significa partera. Michel Balin, que es un psicoanalista conocido y muy nombrado, y que se ha dedicado exclusivamente a ver estos aspectos del diálogo y la relación médico-paciente, refiere que el diálogo contribuye a que el paciente evalúe los aspectos de su vida que tienen que ver con su salud y que al médico aprenda de estas diversas facetas que le va expresando el propio paciente y de su propio desarrollo personal. Y lo más importante, el diálogo nos vuelve tolerantes, comprensivos y asertivos, o sea, dar respuestas adecuadas. Michel Balin tiene un libro que se llama El doctor, su paciente y su enfermedad. No es un libro muy recomendado para los que quieran profundizar en el tema del diálogo de la relación médico-paciente. Balin, que es un psicoanalista, nos habla pues de el médico, el paciente y su enfermedad. Y también tenemos que tener en cuenta que la contratransferencia, o sea, la expresión de nuestras emociones, no es el núcleo relacional en el que podemos nosotros crecer. Cuando nosotros nos damos cuenta de las emociones que nos genera nuestro paciente, si son positivas, tenemos que ver
por dónde está desarrollándose esos aspectos. Si son negativas, es la parte más importante para nosotros, saber qué está pasando con nosotros como médicos que estamos desarrollando sentimientos negativos en la relación médico-paciente. Puede ser que podamos solucionar el problema y aumentar nuestra pericia, nuestro crecimiento personal, nuestro conocimiento del servicio, porque nos interesamos para aprovechar los conflictos y sentimientos dolorosos que el paciente genera en nosotros cuando dialogamos con ellos. Nadie es insensible a la enfermedad de un paciente y muchas veces ustedes van a encontrar que algunas cosas que suceden con el paciente son experiencias personales que ustedes mismos de alguna forma traen en su desarrollo personal. Y este es importante, sí, porque nos puede ayudar a nosotros a darnos cuenta que algo necesitamos trabajar, algo necesitamos conocer, algo de nosotros mismos necesitamos dominar. Por eso, la expresión conócete a ti mismo, que es una inscripción en el templo de Delfos, es clásica en el pensamiento griego. Conócete a ti mismo significa saber cómo es uno principalmente. Y entonces, en ese conocerse a sí mismo está el meollo del proceso de maduración como médico. Si nosotros podemos aprender en nuestra relación médico-paciente a conocernos cómo reaccionamos, cómo atendemos, cómo pensamos, ¿no? Nos estamos empezando a provocar cambios que nos pueden ayudar a mejorar nuestro proceso personal y nuestra relación médico-paciente y también posibilidades de desarrollo personal si necesitamos alguna ayuda terapéutica, porque ninguno de nosotros en su desarrollo personal no ha tenido pequeños traumas o pequeñas dificultades que de repente todavía persisten en el proceso del tiempo. Junto con esta introducción de lo que es la relación médico-paciente, vamos a ver ahora las diferencias de la relación médico-paciente según algunas circunstancias que se pueden dar en el momento del acto médico. Pueden haber diferencias según determinadas circunstancias. Por ejemplo, según el ambiente donde yo realice la entrevista o el diálogo para la relación. Puede ser según el grado de compromiso que el paciente tenga. Puede ser cambiante según la edad del paciente. No es lo mismo, ¿no? Atender a un niño, un recién nacido, que a un anciano o un adulto o un adolescente. Y también puede ser la actitud y estilos del paciente o la actitud y estilos del médico, lo que nosotros tenemos también que saber utilizar para establecer un buen nivel relacional. Y según el ambiente donde se realice la relación médico-paciente, tenemos probablemente cuatro probables lugares. La emergencia del servicio o de la institución, la sala de hospitalización, el consultorio externo u otros ambientes, generalmente el domicilio del paciente o el lugar donde nos solicitan la atención. En la emergencia, todos sabemos que cuando uno está en emergencia, está, como quien dice, full adrenalina. Hay gente que le gusta trabajar en emergencia, porque es un reto para ellos el estar y poder responder inmediatamente a las situaciones que van emergiendo, porque es un estímulo constante de tipo cognitivo, emocional, ¿no? Y actitudinal el poder responder en una emergencia rápidamente, porque en la emergencia el tiempo es valioso, es oro. Y entonces, en emergencia tenemos necesidad de diagnosticar y tratar rápidamente al paciente. Y lamentablemente también tenemos en emergencia muchos pacientes impacientes que quieren ser atendidos y que de alguna forma nos vuelve a nosotros mucho más pesada la atención por las exigencias de prontitud, de oportunidad y de eficacia que nos piden o nos exigen los pacientes. Y sabemos nosotros que el paciente se puede clasificar según prioridades en emergencia. Y por eso acá hay una pequeña presentación o una lámina donde se puede establecer más o menos el nivel de prioridad que se debe hacer en una atención en emergencia. Tenemos en emergencia
según esta expresión, 5 niveles. El primer nivel son los pacientes que pasan directamente a salas de reanimación o los que nosotros llamamos en emergencia trauma shock, porque son pacientes que están muriéndose y que la prioridad es o lo atendemos o se muere. Y entonces esos son los que más generan demanda. El segundo nivel son los pacientes que tienen prioridad alta, pero que no están en una situación de trauma shock y que de todas maneras necesitan atención. El tercer nivel, los pacientes de prioridad moderada, que pueden esperar 10 minutos, por ejemplo, para atenderlos, o los pacientes de prioridad baja, que pueden esperar 15 o 20 minutos, o los pacientes de prioridad muy baja, que podemos decirle, mire señor, más fácil es que vaya usted a atenderse en consulta externa, que lo podemos atender acá, porque va a tener que esperar las prioridades. En emergencia, la prioridad es 1 y 2. Todos los demás son prioridades que se pueden demorar. En el Ministerio de Salud existen 3 prioridades. Prioridad 1, trauma shock. Prioridad 2, paciente que puedes atender en un elemento de entre 3 o 5 minutos. Y prioridad 3, cuando te puedes dar el lujo de decirle, señor, tome asiento y espere, nos desocupamos y lo atendemos ahorita, pero que no conlleva riesgo de vida o muerte. Por eso es importante saber las prioridades. Y el Ministerio de Salud tiene, ¿no? Eh, un documento ya aprobado donde existen las prioridades por cada nivel. Y ustedes como médicos deberían descubrir, porque el Ministerio de Salud, uno puede entrar al Ministerio de Salud y puede bajar una serie de documentos que les ayudan también a conocer cómo funcionan los sistemas asistenciales. Y está el, el elemento de atención en emergencia y allí están las prioridades. Prioridad 1, distintos tipos de cuadros, ¿no? Médicos y del área de salud mental y física. Prioridad 2, también están establecidos ahí cuáles son esas prioridades bien detalladas. Y prioridades 3. Por eso es importante que también ustedes busquen información para que puedan tener el conocimiento de cómo se trabaja en las distintas instituciones de salud. Cuando uno está en emergencia, lo primero que debe evitar es contagiarse con la angustia del demandante, del paciente o de los familiares, porque la angustia, el drama y la incertidumbre La que reina, silencia, huevón. la- por favor, apaguen apaguen por favor sus aparatos de comunicación, pues estamos en clase. Bien, decía yo que trabajar en emergencia no es enfrentarse a situaciones donde hay mucha demanda, mucha angustia y mucha incertidumbre. Y entonces el médico, o sea, ustedes, deben estar preparados para poder enfrentar esa demanda y esa exigencia. Y a veces puede suceder como un mecanismo de defensa que nosotros desarrollemos lo que se llama el acting out, que consiste en explosiones de violencia ante circunstancias en las cuales se nos genera mucha angustia y se nos escapa el control. Por eso ustedes habrán notado en algunas emergencias que algunos médicos gritan, dan gritos duros, se vuelven eh, totalmente inexpresivos, porque llega un momento también en que se sienten abrumados por la demanda y la ansiedad y explosionan. Por eso es importante conocer nuestros propios mecanismos de defensa para saber cómo evitar estos acting outs, controlar nuestras respuestas y aplicar métodos adaptativos. Conocemos también la situación de algunos colegas cirujanos que cuando están afuera son un pan de Dios, pero cuando entran a sala de operaciones gritan, tiran el instrumental, ajos, cebollas. Entonces, también sabemos que el trabajo puede provocar en muchos colegas cambios en su forma de ser. La sala del hospital, y esta es una pintura de Van Gogh, nos habla de la situación en la cual el paciente ya está internado en una sala donde el médico tiene mucho más tiempo para poder entrevistar al paciente. A veces tenemos pues salas abiertas donde el paciente comparte la habitación con varios pacientes o familiares, lo cual afecta un poco la privacidad. Por eso cuando uno hace la entrevista, el examen físico o algún procedimiento diagnóstico, tiene que buscar la forma de cómo evitar
¿no? Que el paciente se vea expuesto a la mirada de otras personas, porque si no vamos a vulnerar el derecho al pudor que tiene el paciente. Lo recomendable en ese aspecto siempre es llevarlo a una sala donde esté solo y podamos entrevistarlo, examinarlo o hacer algún procedimiento diagnóstico sin que tenga que estar expuesto. Pero si está la necesidad de entrevistarlo en una sala, lo que se puede usar son los separadores, ¿no? Ambientales móviles que se usan para poder aislar al paciente. Todo paciente hospitalizado, por ley, debe tener un médico responsable con el cual debe establecer la relación personal médico-paciente y la armonía, porque este médico que es responsable de este paciente debe explicarle, de acuerdo al nivel cultural o a la edad del paciente, lo que le está pasando, cuáles son los signos, los síntomas, la evolución, los diagnósticos, los tratamientos, tratando de aclarar las dudas y atendiendo a las quejas o demandas del paciente. Tenemos que ser comprensivos porque cualquiera de nosotros, si se pusiera en el lugar del paciente en una sala de hospitalización, probablemente tendríamos de repente mucha mayor exigencia que el propio paciente. El tercer lugar donde podemos atender a un paciente es en consulta externa, que resulta siendo el lugar más cómodo para atender a un paciente porque tenemos privacidad y tenemos capacidad para que podamos hablar con tranquilidad con nuestro paciente. Otros ambientes que se usan para poder hacer el acto médico pueden ser situaciones en las cuales el médico tiene necesidad de atender a algún paciente, pero en un ambiente aparentemente no adecuado. Podría ser el domicilio del paciente, el lugar de un accidente público o probablemente de repente la atención a un recluso en un penal como lugares poco comunes, pero que también a veces nos exigen por nuestra profesión atender la demanda de atención de estos pacientes. Es importante tener en cuenta que atender a una persona víctima de un accidente en un lugar público es sumamente delicado, difícil y muy comprometedora, aunque es nuestro deber casi humano atenderlo. ¿Qué es lo que debemos tener muy en cuenta cuando tenemos a una persona que queremos socorrer en la vía pública? Primero, si poder identificarse a él o a aquellas personas que son sus conocidos, que soy médico, ofrecer su ayuda o colaboración al paciente o familiares que van a decidir si quieren aceptar o no la ayuda del médico. O sea, uno no debe meterse a ayudar si no le aceptan la ayuda, porque si no, y si pasa algo con el paciente, podemos ser demandados por mala praxis. Por eso es importante tener en cuenta eso. Segundo, estamos preparados para atender al paciente solo en lo básico, que significa, ¿no? Los aspectos de resucitación cardiopulmonar, o sea, la atención de las conductas para que el paciente siga respirando, siga sus latidos cardíacos, siga estando despierto, etcétera, y esperar, ¿no? La venida de un transporte que pueda llevarlo al paciente a un lugar donde pueda ser examinado con mayor tranquilidad. Pero evitar a todas costas si es un traumatismo causado por una caída o un accidente automovilístico, movilizar al paciente. Porque no vaya a ser que el paciente tenga alguna lesión que la podemos empeorar si nosotros actuamos en una forma inadecuada. Y entonces terminamos haciendo daño en vez de ayudar al paciente. Tampoco comprometernos a hacer maniobras fantásticas, ¿no? Porque nosotros hemos visto en las películas de médicos, ¿no? Que le meten un cuchillo, le drenan el espacio intercostal, cuando hay acumulación de líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren hacer hasta masaje cardíaco directo, cosas que si no estamos capacitados, si no somos cirujanos o no somos especialistas en el tema, favor no meterse a hacer cosas que las cuales no estamos preparados, porque si no, vamos a pasar por el juez y por una demanda judicial. Así como tenemos que ver la relación médico-paciente en el nivel del ambiente donde se desarrolla, también tenemos que ver según el nivel que el paciente tiene de participación en la relación. No siempre los pacientes están en condiciones físicas o mentales para poder comunicarse adecuadamente con
los que lo están atendiendo en el aspecto de salud. Y entonces esto genera hasta 4 niveles de comunicación según los casos. El nivel 00, nivel 01, nivel 02 y nivel 03. Vamos a ver cuáles son estos niveles. El nivel 00 es aquel en el cual el paciente es incapaz de valerse por sí mismo porque no puede hacerlo. Es la situación de extrema urgencia, como el paciente en shock, inconsciente y en coma, que no responde a los estímulos que nosotros queremos realizar. Este nivel 00 significa que el paciente no tiene capacidad para comunicarse con nosotros. En estos casos, el médico y el personal, ¿no? O aquellos que lo socorren, asumen la responsabilidad del tratamiento y la atención integral de esta persona, que no se encuentra en condiciones de decidir por sí mismo. Y entonces se tiene que contar con elementos que ayuden a ayudar al paciente que ha sufrido estos percances a poder ser colocado en una camilla en forma correcta, evitar lesiones de la columna o del cerebro, ¿no? Y poder transportarlo en las mejores condiciones posibles. Nivel 01. El nivel 01 son aquellos cuadros en el cual el paciente puede estar en un cuadro de agitación psicomotriz o alucinado, ¿no? Con alteración del juicio y con peligro de dañarse o dañar a otros, que generalmente se presentan en cuadros de delirio, en depresiones severas con ansiedad o en componentes de anosognosia, o sea, desconocimiento de alteraciones del propio cuerpo donde el paciente no es capaz de darse cuenta de su incapacidad aunque esté despierto. El paciente está despierto, pero está en un estado de compromiso de su conducta que no es capaz de darse cuenta de lo que está sucediendo con él. En estos casos, el personal va a tener que atender al paciente aún en contra de su voluntad. El personal entiende que el paciente no está en condiciones de tomar decisiones y les trata de explicar, ¿no? A pesar de esto, uno siempre tiene que hablarle al paciente diciéndole que está haciendo lo mejor posible para ayudarlo. Pero el paciente no va a entender las explicaciones ni el tratamiento, ¿no? Pero nosotros tenemos que atenderlo por su bienestar, con respeto, pero con firmeza. ¿Qué significa eso? Si el paciente está agitado, necesitamos sujetarlo para evitar que se haga daño o haga daño a otros. Ya vamos a hablar cuando hablemos de emergencia el manejo de la agitación psicomotriz. Se dice que hay que actuar firmemente, con mano de hierro y guante de seda. El nivel 02, él es el paciente que está despierto, consciente y es capaz de colaborar con el tratamiento, como por ejemplo un trabajo de parto, un infarto del miocardio, un abdomen agudo, una intoxicación, pero el paciente está despierto y nos puede dar información y colaborar en todo lo que nosotros le pidamos. El médico aquí entonces debe asumir una actitud directiva, solicitando la colaboración del paciente, que debe aceptar la actitud para que el profesional asuma el comando del problema y lo pueda ayudar, ya que no hay otra forma que pueda solucionarse el problema. Y el nivel 03 es aquella en que la relación médico-paciente se da con personas que acuden voluntariamente a la consulta por una situación no urgente de salud, como una enfermedad crónica, un chequeo médico u otra circunstancia, y donde existe el suficiente tiempo para poder establecer un diálogo adecuado. Por eso es importante saber los niveles y la capacidad del paciente para responder según esos niveles. Otro tema que hay que tener en la relación médico-paciente son las edades. Como ustedes verán en esta lámina, ¿no? Tenemos aspectos en los cuales, ¿no? Tenemos desde el recién nacido, ¿no? Hasta que empieza a crecer, pasa de infante o de bebé a infante, de infante a niño, de niño a adolescente, adolescente a preadolescente o preadulto, adulto, adulto con madurez plena, y progresivamente empieza a involucionar en el proceso de su desarrollo biológico hasta la edad senil y por supuesto hasta el momento en el cual por sus aspectos de edad ya pasa o es llamado a la otra vida.
Cada una de estas etapas tiene una forma de comportamiento de nuestro paciente y tenemos que tener la capacidad de poder actuar delante de ellos de una forma racional y adecuada, teniendo en cuenta el nivel de madurez que puedan presentar. Se dice que cuando nacemos ya estamos empezando a morir lentamente, pero en la práctica, a partir de los 23 años es que empieza la involución biológica de nuestro cuerpo. Entonces, la relación médico-paciente, según edad, es un factor muy determinante en la relación médica. No es igual entrevistarse con un niño a hacerlo con un adolescente o a dirigirse a un adulto, aunque también hay adultos que son adolescentes también, o niños que son ancianos. Uno de los problemas más difíciles de trabajar es la relación médico-paciente con niños. Con niños, el primer contacto generalmente se establece con los padres o las personas responsables de ellos. Es con ellos y a través de ellos que el médico va a realizar la relación médico-paciente. Como el niño depende de los padres para adaptarse y superar la enfermedad, nosotros tenemos que trabajar con los padres o los responsables de ellos, de los niños, ¿no? Para ayudarlos a manejar su incapacidad de afrontar con serenidad la situación del estrés del niño. El niño le tiene más confianza al padre o a la persona tutora. Y por más que nosotros seamos empáticos y seamos muy alegres, el niño no nos va a hacer caso. A quien le va a hacer caso es precisamente a la madre, al padre o a aquel familiar con el cual se sienta mucho mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con los familiares o con los padres la posibilidad de ayudar a que estos a su vez ayuden al paciente a disminuir su estrés por el cuadro que presenta y eliminar o evitar los famosos traumas psicológicos. ¿Aló? Ah, Sí, doctor, se pe- lo escucha. sí, un ratito. Te lo escucho. Joel, estoy en clases, te llamo más tarde. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta de que a través de los padres o de las personas importantes en el niño, nosotros vamos a establecer la relación. Ahora, es importante cuando ustedes manejen pediatría darse cuenta que en el desarrollo normal de los niños hay ciertos elementos que son importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, los lactantes menores de 7 meses no están en capacidad de discriminar si están en el hospital o en la consulta y por lo tanto no se angustian. Tampoco se angustian ante personas o ambientes extraños y las separaciones breves de sus padres no les afecta tanto. Entonces, por eso es que con mucha facilidad un niño menor de 7 meses puede ser llevado por cualquier persona porque el niño no discrimina todavía quién es su familiar o en qué lugar se encuentra. Entonces, lo único que necesitan los lactantes menores de 7 meses es un trato físico cálido, tierno y delicado. Ellos no entienden lenguaje simbólico y es ocioso tratar de hablar un diálogo con un niño de esta edad. Después de los 8 meses, sí, el lactante ya nota en qué lugar se encuentra y si el lugar es extraño, empieza a llorar. Y si no ve a sus padres o sus cuidadores, también empieza a llorar. Se pone inquieto porque no conoce a las personas o cuando está en un lugar desconocido. Y esa ansiedad lo expresa llorando y gritando. Por eso que es los niños mayores de 8 meses o niños ya, se necesita la presencia de la madre o del padre para que ellos se calmen y nos ayuden a nosotros a poder desenvolvernos en el acto médico con mayor tranquilidad. Por eso cuando un niño es internado, generalmente se acepta la presencia de los padres en el sector de hospitalización. Entre el año y los 4 años, el niño puede manifestar intranquilidad cuando se le hospitaliza, porque la incertidumbre y la falta de comprensión se expresan por su limitada capacidad de razonamiento. La presencia física de la madre y las palabras de la madre son los medios más efectivos para controlar y calmar a estos niños. Hay que tener en cuenta también que hay determinadas patologías que pueden causar traumas en niños en su desarrollo personal. Las operaciones, las quemaduras o algunas lesiones severas corporales
pueden ser traumáticas para los niños en su desarrollo personal. Y con frecuencia los niños van a desarrollar pesadillas, alteraciones neurovegetativas como náuseas, vómitos, diarreas, cólicos, golpes de calor o frío, temblores, calambres, fiebre, enuresis o encopresis, como respuestas a la situación traumática que viven. Entonces tenemos que estar preparados para estas circunstancias. Por eso es importante tener en cuenta que cualquier cosa que afecte al niño en el aspecto físico tiene un impacto psicológico en su personalidad, que lo puede volver incapaz en el desarrollo de su propia persona, aún más que la misma enfermedad. Por eso, en ese aspecto es importante que los padres nos ayuden para que ellos le expliquen en forma sencilla al niño de qué es lo que está pasando con él y cómo estamos tratando de ayudarlo. Lo más importante y efectivo es animar al niño a que hable de los miedos que tiene, de sus fantasías de abandono, de sus dolores, de su culpa o sus sentimientos negativos. Esto se puede lograr a través de algunas vías, que son vías de expresión, de comunicación de los niños, como el dibujo y los juegos. Y entonces por eso es necesario contar en las áreas de pediatría con lápices de colores, papel y juguetes para animar al niño a que exprese sus temores a través del dibujo o a través de una serie de juegos. Por ejemplo, usar títeres para que al niño se le presenta un títere y se le hace hablar y se le comunica y el niño aprende a relacionarse con el títere y expresa lo que está sintiendo. Se puede improvisar también, inclusive títeres con material a la mano, por ejemplo, los guantes quirúrgicos, como una forma de buscar explorar comunicación con niños. Es importante que el médico hable con los padres del niño para que los padres también expresen sus miedos, sus culpas, sus dudas, porque ellos también sufren y hay que tratar de consolarlos para que estén en condiciones de poder atender los problemas emocionales de sus propios hijos. Es importante tener en cuenta también que cuando atendemos niños, el personal de salud puede presentar mecanismos de negación y represión para tratar de controlar su propia salud mental. Los mecanismos de negación y represión representan al médico y al personal de salud un mecanismo para enfrentarse a la dolorosa situación que vive el niño que sufre. Muchas veces el equipo profesional puede afrontar su propia ansiedad, producto del sufrimiento de los niños, a través de estos mecanismos, porque la imagen de un niño indefenso con dolor y tristeza puede afectar la estabilidad emocional de nosotros mismos. La solución más corriente a veces es adoptar una actitud de desapego, ¿no? De separar las emociones del tratamiento para que esto no afecten al paciente. Y entonces, generalmente el personal o el médico trata al enfermo y su afección muy objetivamente, controlando o reprimiendo los impulsos o las emociones que le provoca o el dolor que le provoca atender a estos niños. Entonces el personal se centra en el objetivo de la atención y trata de bloquear lo subjetivo que le sucede cuando atiende al niño. De la niñez pasamos a la pubertad, a la etapa en la cual el paciente es adolescente o adolece de algo que le falta. Las adolescentes están en capacidad intelectual para comprender la información médica, pero lamentablemente no están maduros emocionalmente y suelen responder inestablemente a los conceptos que nosotros podamos decirle. Y por supuesto, al adolescente le molesta mucho que lo traten como un niño. Cuando ustedes se acercan a un adolescente, tienen que tratarlo como un adulto, no como un niño. De los 14 a los 17 años, el adolescente suele tener, por su propia naturaleza y desarrollo, conflictos con las figuras de autoridad y, por supuesto, a la oposición a las órdenes de los mayores, que puede ser hasta incluir al médico. Por eso es importante, cuando usted atiende a un adolescente, establecer una buena alianza, no ordenando, sino buscando que el paciente llegue a sus propias conclusiones y asuma las conductas que usted espera que asuma.
Después de los 18 años, el adolescente ya ha madurado y entonces acepta mejor las sugerencias y luego de los 19 o 20 años ya no se opone tanto y tolera mejor las órdenes médicas. Buena parte de los trastornos mentales, y esto es importante que ustedes sepan, se inician en la adolescencia. Por eso, esta es la etapa en que cualquiera de los médicos de cualquier especialidad deben estar muy pendientes de los cambios y alteraciones emocionales de estos pacientes a fin de detectar tempranamente la presencia de una enfermedad mental. La relación médico-paciente también puede verse afectada de acuerdo a los estilos y la actitud del paciente. En la mayoría de los casos, los pacientes pueden asumir un estilo y actitud adecuada de colaboración, pero también tenemos pacientes que nos van a hacer, ¿no? La vida dura de atención. Tenemos el paciente hostil, que tiene cara de Doberman. La hostilidad que el paciente puede presentar puede ser verbal, en forma de descalificaciones, sarcasmos, insultos o amenazas, o puede llegar a ser violenta con agresiones físicas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes hostiles. En estas situaciones, estos cuadros o estos pacientes se suelen presentar más en los casos de emergencia, porque la persona está alterada y exige atención rápida, o porque está bajo los efectos de alcohol o alguna sustancia eh, fármaco dependiente. O puede ser que tenga síntomas de un trastorno mental y el trastorno lo está dominando. O puede ser el estilo y la personalidad del paciente, pero hay pacientes que son hostiles y agresivos. El médico en estas circunstancias debe controlarse y mantener la calma. Invitar en forma educada a que el paciente se controle, asegurándole que va a ser tratado lo mejor posible. No es conveniente confrontar al paciente, no se ponga a discutir con estos pacientes. Se va a pasar horas enteras discutiendo y no va a poder avanzar en la atención. Paciente manipulador o simulador. Generalmente también cuando estamos en emergencia pueden aparecer pacientes que quieren inventar enfermedades, ya sea por ganancia de seguros, beneficios de descanso u otras causas, o quiere conseguir algún privilegio, ¿no? Y entonces son incapaces, ¿no? De ayudarnos, sino al contrario, tratan de simular estar enfermos o quieren recibir medicamentos que están prohibidos. Y entonces presenta características muy especiales. Se debe evitar comprometerse con ellos en actos deshonestos y asumir una actitud profesional. Decirle, si es necesario, le vamos a dar medicina. Si no es necesario, no le vamos a dar medicinas por más que él diga que lo necesita. Tampoco vamos a darle descanso médico porque él quiere. Tiene que ser objetivo de verse que si realmente amerita. Y esto en forma firme y profesional para evitar las manipulaciones y equívocos. Hay los famosos pacientes dependientes. ¿Qué son los pacientes dependientes? Son aquellos que nunca toman iniciativa propia, siempre consultan por cosas vanas, están viniendo constantemente al consultorio a solicitar consejo, generalmente a veces para problemas personales, porque son muy inseguras. En este tipo de paciente no hay que rechazarlos ni tildarlos de fastidiosos. Se debe tratar de insistir en que aprendan a tomar decisiones y que confíen en sus propias decisiones. Pacientes seductores, ¿no? Y este es un riesgo para todos nosotros en la profesión médica. Ya sea varones o mujeres, siempre va a haber pacientes que se muestran seductores, ¿no? O enamoradores o acosadores frente al médico. La tendencia del paciente a coquetear con las personas de cierto prestigio, principalmente los médicos, utilizando vestidos, posturas, lenguaje o mímica provocativa. Aquí es necesario evitar, porque somos seres humanos, sucumbir a estos intentos de seducción y no caer en romances que desvirtúan la relación. Aquí tenemos que adoptar actitud seria y respetuosa, pidiéndole con respeto al paciente que trate de controlar su comportamiento, ¿no? Que aclare sus intenciones y ofrecer solo la atención profesional.
Pacientes obsesivos son aquellas que son muy detallistas, quieren informar hasta el mínimo síntoma que presenta, ¿no? Y creen que de no hacerlo no van a ser bien diagnosticados, por lo que se eternizan contando y repitiendo molestias cada vez que nos encontramos. Exigen del médico que les explique cada uno de los problemas que tiene de la enfermedad y el tratamiento. Con ellos hay que tener mucha paciencia y evitar apurarlos. Si se demoran demasiado, lo que usted puede hacer es salirse por la tangente y decirle, muy bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para la entrevista, pero no se preocupe, en la próxima cita vamos a continuar conversando sobre su problema y sacando cuerpo nosotros. El paciente dramático es aquel que exagera la expresión de sus emociones, exagera la mímica, ¿no? Engola la voz, tratando de conmover al médico. Aparentemente parecen teatrales, sobreactuados y a veces exagerados. Es necesario que el médico no se contagie del dramatismo del paciente y mantenga la serenidad frente a él. El paciente desconfiado, que es el típico que llega a psiquiatría, es aquel que tiene siempre la sensación de que algo malo le va a pasar porque alguien quiere abusar de él. Es receloso, desconfiado, inclusive con el médico, muy observador y calculador de lo que dice o hace. Son muy hipersensibles a las críticas, así que cuidado con decir algo inadecuado, porque piensan que siempre los están censurando. Es fácil que estos pacientes, ¿no? Se opongan a usted y muy difíciles de querer enganchar en la alianza terapéutica, pero ese es el reto que usted como médico debe vencer. Debe tener prudencia, paciencia, tolerancia y sutileza. Y deben señalarle que la desconfianza que el paciente presenta va a interferir en la relación terapéutica y es importante entonces que él colabore. Paciente pasivo-agresivo. Son pacientes que agreden en forma pasiva, o sea, no se enfrentan. Son aquellos que sabotean. Se quejan sin motivo de los medicamentos por los efectos secundarios o le dice a usted que su tratamiento no sirve para nada. Siempre tienen una excusa para sus actos pasivos agresivos. Lo cual hace que el médico a veces se quede desarmado, ¿no? Porque no encuentra qué hacer y termina a veces peleándose con el paciente. Entonces, frente a un paciente pasivo-agresivo, no debemos hacer patente nuestro disgusto, ni rechazarlo o agredirlo, porque si el paciente viene a la consulta es porque está sintiéndose mejor, aunque él no termine de reconocerlo. Se le debe señalar que si no colabora será menos efectivo el tratamiento y más prolongado y costoso. Y ellos que son tan devotos de la Virgen del Puño quieren ahorrar todo. El paciente indiferente es aquel que sentimos que está ausente, que no contacta con nuestro lenguaje o nuestra conversación, como si no le interesara la consulta. No debemos angustiarnos ante ellos. Probablemente no tenga que ver con nuestra forma de actuar. A veces es necesario evaluar a estos pacientes porque puede ser que esté presentando un trastorno mental o un síntoma mental de una enfermedad física médica. El paciente ficticio es aquel que inventa enfermedades, que quiere ser enfermo y le inventa a usted toda una historia de cómo se ha enfermado, ¿no? Y entonces tratan de ser atendidos, explorados y hasta operados, hospitalizados. Después de un tiempo se pierden y no sabemos más de ellos hasta que otro médico de otra institución nos comenta que tuvo un paciente igual al nuestro que también le perdió el rastro. O sea, son los famosos síndromes de Munchausen, ¿no? Que son pacientes que disfrutan funcionar como enfermos. Es su tendencia. Se le llama el síndrome de Munchausen porque evoca al varón del mismo nombre del siglo XVIII que le gustaba contar aventuras con detalles fantásticos como este, ¿no? De que se trasladó de un lugar a otro a través de una bandada de aves a las cuales ató a través de su patita y él fue remolcado por ellos a través del espacio, lo cual es falso. La, el peso que tiene la persona humana no puede ser levantada por una bandada de aves por más que uno quisiera. Drones sí, aves no. Todas esas actitudes, estilos o maneras que acabamos de describir
Se pueden presentar en una sola presentación o podemos encontrar combinaciones, como ejemplo, un dramático con un manipulador, un dependiente con un seductor, o un obsesivo con un desconfiado. Entonces, estos patrones son importantes que ustedes los aprendan para poder reaccionar adecuadamente a la forma de la demanda que el paciente presenta. También aquí hay que tener en cuenta que el médico debe ser flexible, sereno, perspicaz, comprensivo frente a cada circunstancia. Evitar la rigidez, ¿no? El volvernos muy duros e impacientes, ¿no? Porque eso no va a ayudar a mejorar la situación, sino al contrario, la va a complicar con el paciente. Y entonces tenemos diversos estilos de actuar de los médicos también, que es importante conocer porque de repente lo utilizamos nosotros con mucha frecuencia y hay que saber cómo debemos usarlo y en qué forma. Tenemos desde el médico paternalista, ¿no? El que trata al paciente como si fuera su entrenado o su hijo. O el despreocupado que le dice las cosas y no le interesa la reacción emocional del paciente. O el alarmista, que le cuenta con detalle los síntomas, los signos y habla de una forma muy intensa del cuadro que tiene hasta que el paciente se asusta por la forma que se le presenta el cuadro. O el moralista, ¿no? Aquel que trata de moralizar en la relación médico-paciente. Por ejemplo, existe la famosa frase, ¿no? Cuando uno le pregunta sexo, generalmente uno dice hombre y mujer. Pero puede ser que el paciente se esté distraído y cuando usted le diga sexo, el paciente le diga pues 3 veces por semana, o soy gay, o soy lesbiana. Y entonces uno no puede pecar de moralista, ¿no? Uno tiene que actuar y tratar al paciente a pesar de estos aspectos que no son frecuentes en la comunidad social. O aquel que se vuelve juez, pues, y siempre está tratando de ordenar al paciente en su vida, ¿no? Con una serie de normas o procedimientos. O el médico chismoso, ¿no? Aquel que en vez de estar atendiendo al paciente se pone a contar de otras cosas. O el médico policíaco, aquel que está constantemente revisándolo, ¿no? Para ver si ha cometido algún delito. O el catedrático, aquel que se pone a hablar en una entrevista con un paciente y le empieza a dar una cátedra de lo que es las signos o síntomas de su enfermedad y se pasa una hora hablando del tema. O el indeciso, aquel que tiene dificultades para poder comunicarse y poder tomar decisiones. O el todo, aquel que cree que es la última chupada del mango, ¿no? Y da indicaciones y después mete la pata. O el deshonesto, aquel que engaña al paciente para lucrar económicamente a través de la salud y la enfermedad. O el inexpresivo, aquel que no tiene capacidad empática para relacionarse. Tenemos también lo que es el médico honesto, aquel que puede decir las cosas con tranquilidad, con firmeza, pero tratando de que el paciente entienda lo que está pasando. Tenemos ahorita algunos modelos para presentarles. Por ejemplo, el modelo paternalista. En una relación se supone que es donde el médico sabe más que el paciente y por lo tanto el paciente solo debe cumplir las indicaciones sin dudas ni murmuraciones. El médico puede decidir omitir la información cuando crea que es lo mejor para el paciente y se vuelve pues un poco autócrata. El médico es quien realiza la mayor parte de las preguntas y el que domina las entrevistas. Y el modelo paternalista es el siguiente, ¿no? Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Lógico, pues, hambre, sueño y sed. Non plus ultra. Pero a veces es importante ser paternalista en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en situaciones en las cuales usted está atendiendo en una emergencia, es necesario que el médico tenga el control y tome decisiones rápidas, sin ponerse a deliberar lo que va a hacer, ¿no? Y a veces sucede que en estas circunstancias el paciente se siente tan abrumado por su enfermedad que le reconforta que un médico pueda hacerse tomar las decisiones por ellos, pero solo hay determinadas circunstancias, no puede ser un patrón constante de funcionamiento. El modelo informativo es aquel en el cual el médico da información, le da todos los datos que están libremente para que el paciente lo pueda conocer, para que pueda elegir
el paciente lo mejor para él. Por ejemplo, si diagnosticamos un cáncer de mama, se le plantea al paciente todos los elementos de evaluación, diagnósticas y tratamiento para que el paciente escoja, ¿no? Y se le propone, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos desea hacer? Quirúrgico, farmacológico, terapéutico, rayos, etcétera. Podría ser apropiado este tipo de actitud informativa en las famosas consultas únicas, en los cuales el paciente ha sido remitido para lo que se llama una derivación con el especialista y el médico no lo va a ver posteriormente. Entonces el médico trata de informarle al paciente todo lo que sea lo más conveniente que conozca para que pueda tomar una decisión adecuada sobre su proceso. El modelo interpretativo. Son aquellos en los cuales los médicos han llegado a conocer a sus pacientes y valoran sus vidas, familias, valores, esperanzas, aspiraciones, y por lo tanto son más capaces de recomendar, según las características del paciente, lo mejor para él. Se habla de una toma de decisiones compartidas porque el médico le ofrece recomendándole determinadas cosas y el paciente toma la decisión de hacerle caso al médico o de tomar otra alternativa. El médico, a pesar de eso, no puede abandonar la responsabilidad de las decisiones, pero se vuelve flexible, ¿no? Ante el paciente para que él considere otras alternativas. El modelo deliberativo, que es el famoso modelo de Patch-Adams, donde el médico actúa como un amigo o asesor y no solo le presenta la información, sino que le recomienda activamente tomar una acción. Los médicos que esperan modificar una conducta perniciosa, como por ejemplo al intentar conseguir que sus pacientes dejen de fumar o pierdan peso, son circunstancias en las cuales, ¿no? Nosotros podemos utilizar el modelo deliberativo, expresándole al paciente todos los factores que pueden ayudarlo a mejorar o empeorar su proceso. Todos estos modelos que ustedes ven son solo guías para que veamos cómo es tan compleja la relación entre un médico y su paciente, según su estilo de comportamiento, según su estado de colaboración, según el ambiente donde se encuentran. Cada uno de ellos, tanto el médico como el paciente, tienen diversas aristas que tienen que aprender a compartir. Por ello es importante reconocer que en la relación médico-paciente es horizontal. Ninguno es superior al otro. Y un médico puede utilizar los cuatro estrategias o modelos en un mismo paciente. Va a depender del momento en el que debe usarlo. Es muy posible que el paciente vea al médico paternalista como una persona agradable, cariñosa y preocupada por él. En este nivel, quisiera saber si tienen alguna pregunta que deseen hacer o alguna duda. Si no, pasaríamos a ver los aspectos de la historia clínica psiquiátrica según el modelo biopsicosocial. Todo claro, doctor. ¿Cómo? Todo Todo Muy, claro, doctor. ya, muy bien. Todo claro, doctor. Vamos a seguir entonces. Después de haber visto la relación médico-paciente, que es, vuelvo a decir, la piedra angular del trabajo del médico, donde ya ganó 50% del trabajo porque logra el compromiso del paciente, es importante tener en cuenta entonces que la relación terapéutica es la meta en esta relación, la capacidad de comprometerse terapéuticamente. Muy bien, pasamos a la segunda parte, que es el problema del modelo biopsicosocial o la historia clínica psiquiátrica. Como ustedes sabrán, a través de los tiempos, la historia clínica ha ido pasando, cambiando constantemente según las tendencias que se fueron desarrollando históricamente. Al inicio habían tendencias biológicas, a veces habían también tendencias sociales y a veces también había mucha influencia del índole psicológico. Y muchas veces a nosotros los psiquiatras pues nos han visto de esta forma, ¿no? Nos muestran como si fuéramos magos, curanderos, ¿no? Eh,
personas de otro mundo tratando de manejar el problema mental del paciente. Sin embargo, ustedes van a encontrar que el modelo de la historia clínica que manejamos con el paciente no es diferente al modelo estándar que utilizan en las atenciones de salud física. Lo único que se le agrega aquí son los aspectos de los conocimientos del área psicosocial y psicológica y los aspectos de la evaluación de la salud mental. ¿Para qué sirve una historia clínica? Nosotros sabemos que en el código de ética del colegio médico existen principios o valores que no debemos dejar de tener, valores médicos. Y uno de ellos, el primero, es primum non nocere, primero no hacer daño. Y entonces la historia clínica es un documento de registro estadístico y clínico que nos sirve para el diagnóstico, para aspectos médico-legales, para auditoría y por supuesto, la historia clínica es propiedad del paciente. Nadie puede tener acceso a la historia clínica salvo que el paciente lo autorice. Toda, todo acceso de personas extrañas a la historia clínica es un delito, porque las instituciones de salud solo son custodios de la historia clínica. El dueño de la historia clínica o propiedad de la historia clínica es el paciente. Y entonces tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de las ciencias de la medicina ha ampliado los aspectos de los factores que llevan a la enfermedad, no solamente desde el punto de vista de factores biológicos, sino también de factores del propio desarrollo personal psicológico del paciente y de los condicionamientos sociales o los ambientes en los cuales se ha formado y crecido. Cuando hablamos de atención integral, hablamos de atención de la salud, cómo llevar a un paciente a una salud con calidad de vida. Y esto está desarrollado en poder determinar qué factores biológicos, psicológicos y sociales nos presenta la persona con la cual estamos, ¿no?, atendiendo. Y sabemos que hay factores de ambas áreas que se entrecruzan para provocar cambios mentales y conductuales que pueden tener mayor prioridad desde el punto de vista biológico, psicológico o psicológico social o biológico social o de repente de los tres elementos juntos. ¿Cuáles son los factores biológicos en la historia clínica que nosotros tenemos que tener siempre presentes? Principalmente la edad, en segundo lugar el sexo, y aquí tenemos que tener en cuenta que hay un sexo biológico y también hay un sexo de identidad, y tenemos que ser muy respetuosos de ese aspecto. Tenemos que tener un conocimiento de la maduración de los circuitos neuronales, porque muchos casos de esquizofrenia se deben a alteraciones en el crecimiento y desarrollo o maduración del cerebro del niño hacia la adolescencia. Tenemos también que ver que cambios en la reactividad de los circuitos neuronales que son de base biológica pueden afectar el desarrollo de cuadros depresivos y también tener en cuenta que nuestro cerebro tiene una plasticidad tan alta que puede desarrollar una serie de cambios en el desarrollo de nuestro cerebro y del cual tenemos que ver si las adicciones son base para la alteración de la plasticidad cerebral y la mala adaptación del dependiente a drogas. Por eso es importante tener en cuenta la genética, porque la genética nos habla de componentes de riesgos para el desarrollo de determinados trastornos mentales. Actualmente ya se sabe que los factores biológicos no son determinantes en los procesos mentales, pero de todas maneras son importantes conocerlos y preverlos, porque eso nos va a dar mayor seguridad de manejo. Los factores psicológicos también son importantes porque son parte de lo que es el propio desarrollo personal del individuo. Y aquí tenemos que ver varios elementos, como por ejemplo, cómo se desarrollaron las relaciones del paciente con sus padres u otros cuidadores, cómo fue el comportamiento del paciente en la interacción con el entorno natural y las diversas etapas en las cuales los niños pasan como factores de cambio, cambio en su desarrollo psicológico y físico.
como por ejemplo el nacimiento o el trauma del nacimiento, el abandono de la lactancia, los primeros pasos para andar, el control de los esfínteres, su primer clase, ¿no? En el colegio, ¿no? Su relación con las personas, ¿no? Del entorno educacional, después del entorno de secundaria, social, con los amigos, en el entorno del barrio, en los deportes, y así una serie de situaciones que van a desarrollar aspectos psicológicos positivos o negativos según la propia experiencia del propio paciente. Y esto es importante de conocerlo cómo el paciente en su interacción con el entorno natural y social va a desarrollar su propio yo psicológico. Tenemos que tener también en cuenta que, aparte de los procesos biológicos y psicológicos, los factores sociales, o sea, el entorno en el cual se mueve el paciente es importante para la presentación o de repente el control o disminución de los riesgos de enfermedad. Tenemos que la urbanización y los entornos superpoblados o contaminados, la pobreza, la dependencia económica, la violencia o el escaso apoyo social son factores agresivos en el desarrollo de patología social y mental. La insuficiencia de medios o recursos sociales educativos que da la pobreza también es un factor muy importante que puede afectar el desarrollo y la eclosión de determinados cuadros mentales. La falta de oportunidades en la participación tecnológica, o sea, la aparición de diversos elementos de desarrollo tecnológico que a veces no todos tienen acceso, o los problemas de violencia, comportamientos sexuales, pornografía, mercadotecnia, dependencia a drogas y otras, que son problemas sociales que afectan la salud pública y que de alguna forma también pueden fomentar una dependencia o un mal desarrollo personal en nuestro paciente. Por eso es importante tener en cuenta que la historia clínica tiene partes que son casi iguales a la historia biológica, ¿no? O la historia clínica. Tenemos que la anamnesis tiene que ver con informantes, ya sea el paciente o sus amigos, familiares, conocidos, médicos tratantes, que nos ayudan a tener una visión diferente a la del paciente, porque el paciente puede darnos información no válida. Y es el contraste con la información que nos dan los informantes lo que nos ayuda a avanzar. Tener conocimiento de episodios previos que el paciente haya tenido de enfermedad o cómo manejó estos episodios, cuál es la enfermedad actual y cuándo comenzó y cómo se sostiene, cuál es la historia personal del paciente, o sea, cuál ha sido su desarrollo desde que nació hasta el momento en que lo estamos entrevistando. Y también la situación actual del paciente, dónde vive físicamente, en qué comunidad se encuentra, si pertenece a grupos sociales o no, cómo está el entorno familiar, los hábitos sociales, el trabajo, la condición económica y cuál es su actitud frente a la vida actual y a su futuro. Igualmente tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son difíciles de descubrir. Por más que usted esté 20 o 30 años con una persona, no logra conocer totalmente a esta persona, porque hay aspectos que lamentablemente a veces no se dejan conocer. Y entonces usted tiene una concepción de una persona que conoce que de repente no es completa. ¿Qué debemos ver cuando vemos a una persona con personalidad? ¿Qué cosa es la personalidad? Es el complejo biológico, psicológico y social de la persona en un todo. Y entonces tenemos que evaluar cuál es su inteligencia, cuáles son los elementos que lo satisfacen, qué virtudes tiene, qué habilidades, cómo emplea el tiempo y cuáles son sus hábitos, cuál es su estado de ánimo habitual, cuáles los aspectos de que dominan su actuar, sus decisiones, cómo interacciona con otras personas, cuáles son sus metas, sus proyectos, sus aspiraciones y por supuesto cuáles son sus ideales. Y vamos a encontrar que cada ser humano es todo un universo que es interesante explorar, si se deja explorar también. Tenemos que tener en cuenta también la historia familiar, que significa conocer la historia de cada miembro familiar significativo o cercano al paciente, la situación social, cultural y económica de la familia, la estructura familiar, ¿no? Si es familia extensa, familia nuclear, y las relaciones genéticas, si hay enfermedades de transmisión genética,
los valores sociales del grupo y las relaciones sociales entre los miembros del grupo familiar y el paciente. Por eso es importante conocer estos aspectos que nos van a ayudar a nosotros a conocer a nuestro paciente. Tenemos entonces que hemos revisado, por un lado, los aspectos de la relación médico-paciente y por otro lado, estamos viendo también la importancia de los aspectos psicosociales que van a influir en el proceso del desarrollo de la enfermedad o el trastorno mental. Este es el área, por ejemplo, donde ustedes recién van a ingresar y van a conocer qué factores, qué crisis generacional, qué factores a través del tiempo están sometidos ustedes. Porque hay factores de enfrentar a retos, reto de elegir pareja, reto de casarse, reto de escoger especialización, reto de adaptarse a la universidad, reto de conocer amigos, todos esos son procesos adaptativos que algunos lo desarrollan bien y otros lo desarrollan inadecuadamente. Capacidad de habilidad social. Muchos de nosotros podemos haber sido criados muy dentro de casa y poco socialización. Y entonces podemos tener problemas de falta de habilidades sociales, que todo médico debe tener capacidad para poder interaccionar socialmente en diversos niveles. Por eso es importante que ustedes, ¿no? A través de estos componentes teóricos que les brindamos nosotros, amplíen su información a través de exploración y búsqueda de información. eh, yo puedo, si hay un delegado general, les puedo hacer llegar el Kaplan, ¿no? Que son 3 tomos, el compendio de 3 tomos de Kaplan en forma virtual para que tengan una base sobre la cual, por ejemplo, puedan revisar temas que les ayuden a ampliar estos horizontes. Todo lo que sea posible para llevarlos a ustedes a mejorar su apreciación y su conocimiento de las áreas de la salud mental son importantes. Como médicos, tienen que aprender a tratar al paciente como un todo integral. Muchos aspectos de la enfermedad del paciente pueden ser más relevantes desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, que desde el propio punto de vista del aspecto biológico. ¿Cuáles son los aspectos importantes en el área biológica? Por ejemplo, los aspectos de temperamento. Cada uno de ustedes nace con un temperamento y a través del tiempo desarrollan lo que es el carácter. El carácter es producto de la confrontación de su temperamento con el entorno psicosocial. Y ahí es donde van ustedes a desarrollar su propio carácter, su propia forma de ser. Pero toda persona tiene derecho a cambiar. La personalidad a los 18 años se dice que está desarrollada, sí, pero que puede seguir cambiando. Nosotros podemos seguir cambiando hasta la hora de nuestra muerte. Así que no es cierto tanto de que el hecho de que uno tiene una personalidad no va a cambiar. Las personalidades pueden cambiar si la persona es consciente de esta necesidad del cambio y de mejorar los aspectos de las áreas donde necesita mejorarlas. Muchos de ustedes van a pasar por el curso y van a encontrar que necesitan trabajar algunos aspectos personales y nosotros estamos llanos a orientarlos, ayudarlos y dirigirlos para que puedan mejorar su propio desempeño personal. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí que deseen ustedes hacer del tema que hemos tratado? Algo que pueda haber quedado en el aire. Si no, a través de el correo pueden hacer ustedes, ¿no? Pedir alguna información, los orientamos porque ese es nuestro fundamento. Y si ustedes desean hacer alguna participación o desean hacer algún comentario. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor? Muy bien, parece que la clase ha sido Todo claro, bastante doctor. larga. Damos por terminado entonces la exposición, ya les pido que vayan revisando el tema, ¿no? Para que puedan ir avanzando en el proceso de adaptación frente al curso. Nos estamos comunicando en la próxima clase cuando nos veamos y salud y suerte para todos en el proceso de su maduración. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, doctor.